e instituciones débiles. Luciano Romanto, el equipo de Majul 107.9, para El Observador 107.9, te saluda. ¿Cómo va? Hola Luis, un gustazo conversar con vos. Bueno, primero te felicito porque vos solés sacarnos a casi todos nosotros, a los que te leemos, del día a día y nos haces pensar sobre cosas un poco más estructurales y profundas. Pero de repente te encontrás con esta foto, con esta realidad y decís, algo está pasando acá, ¿no? A mí me parece que la foto es toda una metáfora y un símbolo, ¿no? Porque yo invito al que ande por La Plata a detenerse en esa cuadra de 13 entre 56 y 57, donde está de un lado el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, que de algún modo simboliza la educación pública, ¿no? Y es la imagen del deterioro, los techos rotos, el descuido evidente, toda la mampostería deteriorada, bueno, un viejo palacete de los edificios fundacionales de la capital de la provincia de Buenos Aires, convertido en una ruina visible. Y justo enfrente un edificio que hace ostentación de lujo, ¿no? De opulencia, un rascacielos vidriado, moderno, bueno, que es ni siquiera es la sede principal, es una de las sedes del gremio de Baradel. Que ese edificio incluye además un hotel de lujo para afiliados. Perdón. Booking, por ejemplo. Perdón, eso me quería detener en eso. Yo vi el edificio y digo, ese es el edificio del sindicato, pero dentro de ese edificio hay un hotel de lujo, o cerquita de él, o peor, hay un hotel de lujo. Dentro del mismo edificio, es un edificio de unos 15 pisos, y dentro del edificio funciona un hotel de lujo, que ya digo, se promociona inclusive en Booking como un alojamiento premium en la capital de la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que esto es todo un símbolo de un sistema que se ha consolidado, ¿no? Los gremios se han enriquecido a expensas de servicios públicos esenciales, como es en este caso el de la educación, ¿no? Y tenemos gremios cada vez más empoderados frente a un sistema público cada vez más degradado, más deteriorado. Bueno, me parece que en esa imagen podemos ver algo muy de fondo que explica de alguna manera la degradación estructural de la Argentina, ¿no? Leo parte del texto, Gustavo, de Luciano Román, si no te parece mal. En las últimas décadas, todo se ha hecho más turbio y más obsceno. Alrededor del sindicalismo bonaerense se han visto casos verdaderamente escandalosos, como el del gremio de los porteros y los auxiliares docentes. Hizo falta que interviniera la justicia uruguaya para terminar con años de fechorías e impunidad del propietario, entre comillas, del SOEME, Marcelo Balcedo. Había heredado ese sindicato sin haber pisado jamás la portería de una escuela. Vivía como millonario entre Ferrari. Después te voy a pedir, Franco, está Franco Liberatore, perdón, acá para nuestro canal de YouTube. Después fíjate si podés encontrar algunas fotos de la mansión y los autos que tenía Balcedo. Continúo. Vivía como millonario entre Ferraris, mansiones y animales exóticos. Todo estaba a la vista, pero nadie parecía preocuparle. Gobernadores, jueces, organismos antinavalos y hasta la propia AFIP miraron para otro lado. Y yo agregaría, hay un vínculo entre esto y el analfabetismo funcional que existe hoy en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina, ¿no, Luciano? Sin duda, Luis. Yo creo que todo este circuito de la corrupción sindical se ha producido a expensas, ya digo, de la calidad de servicios públicos esenciales, de la calidad institucional más básica, porque todo esto lo que revela es una enorme degradación institucional, ¿no? O sea, alrededor de esos hechos casi anecdóticos, como puede ser el de Balcedo, lo que vemos es esto, una Argentina corrompida en sus cimientos, ¿no? Una justicia que ha mirado para otro lado, organismos de contralor que han mirado para otro lado, bueno, y en el medio de esta ostentación inexplicable, ¿no? que hemos ido naturalizando además. Parece que ahí también hay una clave. ¿Cómo terminamos naturalizando cosas que, yo cito ahí a Jorge Fernández Díaz, cuando dice... Sí, anteayer lo entrevistamos y dijo lo mismo, pero cítalo, por favor. Claro, y Jorge dice, cuando en mis novelas aparece como personaje un sindicalista millonario, en España o en otros países de Europa donde me leen, dice, no, esto es demasiado exagerado, esto no es creíble, no es verosímil.
¿no? Les parece que un sindicalista millonario es una invención ya absurda de una especie de realismo mágico recargado. Y sin embargo en la Argentina lo vemos como algo natural, ¿no? Porque ya digo, no es un caso aislado, ¿no? Hace muy poco en las redes sociales vimos un video viralizado de Maturana, uno de los sindicalistas de la fraternidad, el mismo día que había dispuesto un paro de trenes que dejó a cientos de miles de usuarios sin poder viajar, él subiéndose a un Audi con chofer, claro, puede dar una conferencia de prensa. Y naturalizamos estas cosas. Bueno, eso, nadie pide explicaciones, no se convierte en un escándalo nacional. Pero ¿y eso cómo se explica? ¿Qué hay detrás de eso? Porque no es la imagen, a mí no me escandaliza ver a alguien subiéndose a un Audi. Lo que me escandaliza es que el sindicalismo haga este alarde de millones y millones de enriquecimiento sin dar explicaciones a nadie. Bueno, me parece que ahí hay todo un debate muy de fondo que nos debemos, ¿no? Luciano, Gustavo Noriga te saluda, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, un gustazo. Igualmente para mí. Recién estábamos viendo en los canales de YouTube, de Twitch, algunas de las propiedades de... este es Luis... Balcedo. De Balcedo. Eso, lo que estamos viendo es una especie de estancia de descomunal. mega mansión en Punta del Este, que tenía dentro una especie de zoológico privado igual que Escobar Gaviria, ¿no? Y después una flota de autos de alta gama. Ahí lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué es ese? Muy impresionante. ¿Un Camaro, un Mercedes-Benz? Balcedo manejaba, Gustavo, el gremio de los porteros y auxiliares docentes de las escuelas bonaerenses y de los institutos de menores, que debe ser uno de los sectores más empobrecidos también, con salarios. Bueno, y él, que heredó ese gremio del padre, ¿no? Claro, además eso, ¿no? Que está casi una cosa monárquica de herencia personal. Ahora, Luciano, esto que estábamos comentando de Fernández Díaz, que decía que en España le parece exagerado esto, es muy grave en el sentido de que no hay alertas rojas, no hay banderitas rojas que se prenden, ¿no? Porque, digamos, lo natural es que vos ves un sindicalista con un ingreso, con bienes que están muy por encima de la media y inmediatamente tiene que salir una alerta ahí que dice acá hay algo que no funciona. Y eso está dormido, ¿no? O sea, en la sociedad, en la justicia, salvo que haya algunas iniciativas, como en los casos que hubo por ahí en el año 2016, pero en general hay como una inercia total, eso se acepta y las cosas siguen como si nada. Por eso, a mí me parece que son un indicador de esta degradación estructural de la institucionalidad en la Argentina. Sí, nos pasa primero como sociedad, que ya no reaccionamos frente a estas cosas, pero toda el entramado de instituciones que deberían controlar, que deberían investigar, que deberían estar alertas a cualquier señal, como vos decís, que prende una luz colorada, bueno, no reaccionan, ¿no? O sea, lo de Balcedo funcionó durante décadas y décadas, y finalmente fue la justicia uruguaya, lo cual debería avergonzarnos a nosotros, la que terminó deteniéndolo e iniciando una causa penal que de algún modo puso coto a ese circuito. Y Luciano Román, déjame hacerte una pregunta. Luciano Román es un gran columnista del Diario La Nación, por las dudas, por si vos recién prendiste la radio. ¿Cuál es tu opinión sobre el aumento que se dieron para enero y febrero de las dietas a los diputados? Un aumento del 30%. Algunos dicen, bueno, está por debajo de la inflación. Otros dicen, pero ¿no deberían hacer un gesto simbólico y congelarse las dietas? Al mismo tiempo, Martín Menem acabó de informar sobre un nuevo recorte para pasajes y para zona desfavorable que cobraban los diputados. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Yo creo que es una mala señal, Luis. Por supuesto que los legisladores deben cobrar buenos salarios y debería ser un trabajo profesional bien remunerado, digamos, porque son actores centrales del sistema democrático e institucional. Pero en este contexto en el cual se está pidiendo un sacrificio y la sociedad está asumiendo que debemos hacer todos un sacrificio enorme, que los legisladores no sean capaces de dar una señal de austeridad y ser los primeros en exhibir vocación de sacrificio, me parece que es una muy mala señal. Yo digo, ¿no? En términos simbólicos, yo no diría que
que el aumento en sí puede discutirse, si está por debajo de la inflación, pero hay una cosa que va más allá, que es la ejemplaridad. En la Argentina hemos perdido el sentido de la ejemplaridad. Buena palabra. ¿No? Y los funcionarios, los legisladores, los representantes, en un contexto como el que vive hoy el país, deberían ser los primeros en sentirse obligados a dar un ejemplo, en sentirse obligados a simbolizar esta vocación de sacrificio. Y lo que vemos con una medida de esta naturaleza es algo en dirección contraria a esa vocación. Gracias, Luciano, por esta conversación. Muchísimas gracias. Al revés, gracias a ustedes y un abrazo. Ahí está Luciano Román, columnista de La Nación, muy inteligente, siempre muy... Siempre ve un poquitito más allá, ¿no?, de la coyuntura. Así son